Hola a todos, bienvenidos a este canal de bienestar. Hoy quiero trabajar con ustedes un tema muy importante que quiero que siempre lo recuerden cuando escuchen cualquier enseñanza o cualquier tema del que cualquier persona les vaya a hablar, y es que aquí nadie viene sin un conocimiento previo. Todo lo que tú quieres aprender, todo lo que tú escuchas, lo que vives, todo te genera sabiduría. Y además toda la crianza y todos tus valores y todas tus creencias te han generado sabiduría. Entonces quiero hablar de esa sabiduría, quiero hablar de ese poder y de esa sabiduría interna que todos tenemos, pero que muchas veces no escuchamos, no atendemos o preferimos obviar porque confiamos más en conocimientos externos o en otras personas, o cuando en realidad nuestro bienestar solamente depende de nosotros y solo nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Los demás conocen parte de nosotros, pero finalmente la única realidad y la única verdad la tenemos nosotros. Entonces cualquier cosa que deberíamos hacer en nuestras vidas para estar mejor saldría de nuestra sabiduría interna. Entonces quiero hoy reconocer esa sabiduría y dar algunas pautas para aquellos que no la escuchan o que no confían lo suficiente en sí mismos. Tengo unos 4 o 5 punticos para guiar esta sesión de aprendizaje y de enseñanza, y pues espero que no se me vaya a quedar nada por fuera. Lo primero es que no confiamos en nosotros. ¿Por qué no confiamos en lo que nosotros sabemos? Si somos buenos para aconsejar, somos buenos para ver desde afuera cuando algo está mal en otra persona, en algún suceso. Todos tenemos una opinión y de cualquier cosa que ocurra tenemos una opinión. En general, esas opiniones son mediadas por nuestros aprendizajes y somos muy sabios a la hora de, por ejemplo, aconsejar a otras personas o de guiar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones por las que uno ya pasó o por las que incluso uno está pasando o por alguna que uno nunca ha pasado. Pero entonces, ¿por qué podemos tener esa sabiduría y esa voz amable y esa voz compasiva y esa voz razonable para hablarle a los otros, pero no para hablarnos a nosotros mismos? La razón fundamental es que nosotros tenemos como 2 polos o 2 voces diferentes, ¿sí? Dentro de nuestro interior, dentro de nuestra sabiduría y dentro de nuestra conciencia, tenemos como 2 polos. Uno que es un poco negativo y uno que es muy positivo. ¿Negativo en qué sentido? En que no logra ver todas las cosas con claridad porque no las está viendo con amor, no las está viendo con amabilidad, no las está viendo con compasión, sino que las está viendo con el aprendizaje, las creencias que ha aprendido a lo largo de su vida. Entonces, esa suele ser la voz que se desarrolla durante toda la crianza, durante la infancia y la adolescencia, de esa voz de los tutores, de los padres, de los encargados de nuestra crianza que nos hablaban de una manera específica y fueron creando de alguna manera pensamientos o creencias un poco duras con uno mismo, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos una voz más positiva, amigable, compasiva. No deja de ser razonable, también es una voz razonable, pero es una voz más amable. Y con esa solemos hablarle a las personas que más queremos, cuando nos preocupamos por otra persona, pero es muy difícil hablarnos así a nosotros mismos. Entonces, esta enseñanza es el llamado a vámonos a hablarnos más con la voz de la amabilidad, con la voz de la compasión. En los muñequitos animados casi siempre le ponían a uno un ángel y un diablito. Entonces es como si el diablito fuera ese que te está hablando desde una razón negativa y el angelito es el que te está hablando desde la compasión y el amor hacia ti mismo. Entonces la idea es vámonos a escuchar un poquito más esa voz sabia, porque la sabiduría no es solo razón, la sabiduría tiene compasión y amor, es un equilibrio. Entonces mientras que nosotros estemos en la voz dura y cortante y con la que nuestros tutores nos enseñaron que las cosas a las malas eran, pues no vamos a estar en sabiduría. Entonces todos tenemos la sabiduría,
todos, o sea, estoy segura que cada uno de ustedes tiene la sabiduría, pero no la ejecuta consigo mismo, no siempre. Entonces el llamado siempre es a escucha tu poder interno, escucha tu sabiduría, porque ahí está, y empieza a hablarte a ti mismo de esa manera. ¿Por qué esto nos pasa? Porque nosotros no estamos permanentemente en conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es estar en el aquí, en el ahora, reconocer lo que hay y reconocer lo que no hay de una manera lógica, consciente. Nosotros tenemos 5 sentidos y casi nunca estamos conscientes de esos 5 sentidos, ¿sí? Casi nunca. Por ejemplo, nosotros comemos y muchas veces ahorita todo el mundo está comiendo con un celular en la mano, con el televisor prendido, en otras cosas, y no está degustando lo que se está comiendo. Entonces no está activando el sentido del gusto. No está en el ahora disfrutando de esa comida y diciendo esta comida está muy rica, sino que come por llenarse y ya, porque toca, porque es la hora del almuerzo, porque voy a sentarme aquí con estas personas, pero no está degustando. Entonces no tenemos el sentido del gusto consciente. También nos pasa, por ejemplo, con el tacto. Cada vez que uno ve una película y en esa película alguien se abraza o se da besos o hay como ese contacto bonito, uno dice como, ay, yo quiero vivir eso así de película. Pues lo hemos vivido, pero cuando alguien nos abraza, nos toma de la mano de una manera bonita, nos da un beso, un abrazo, no estamos siendo conscientes del tacto, de este sentido, y sintiendo al otro, sintiendo las cosas. No estamos siendo precavidos con la fuerza y cómo vivimos en términos físicos. El otro día reflexionaba porque estaba comiéndome una tajada de pan integral que es súper suavecito, es súper delgadito, o sea, no hay que hacer mayor fuerza para comerse una tajada de pan integral. Y me mordí un dedo mientras me lo comía y me mordí durísimo. Y en ese momento tuve que llegar otra vez a centrar mi atención en el tacto. Y me preguntaba, ¿por qué muerdo tan duro? ¿Por qué estaba ejerciendo tanta fuerza si era un objeto que no merecía tanta fuerza? Y es porque no estaba siendo consciente de mi tacto. Entonces hay que empezar a regularnos en eso, ser conscientes siempre. A veces por eso nos quemamos o algo está muy frío y no importa, ni siquiera nos damos cuenta y no lo comemos así. Entonces hay que ser más consciente de todos nuestros sentidos. Por ejemplo, el oído y la vista, el olfato, son sentidos que tenemos para sobrevivir. Todos son sentidos para sobrevivir y los estamos dejando de lado. No nos escuchamos a nosotros mismos y nuestros 5 sentidos tienen funciones claves para que estemos mejor. Entonces, por ejemplo, las personas que van en la calle mirando el celular en vez de ir mirando para dónde van, qué hay a su alrededor, han ocurrido muchísimos accidentes y muchas muertes de personas porque van con el celular en la mano mientras van caminando. ¿Por qué? Porque no están siendo conscientes de su sentido de la vista y no lo están usando como debería usarse, que es con plena atención. Lo mismo pasa con el oído, pero eso lo voy a decir ahorita. Con el olfato, por ejemplo, muchas personas dejan la estufa prendida y se les olvida y no se dan cuenta que huele a quemado. No se dan cuenta que huele a quemado. ¿Por qué? Porque no están siendo conscientes de su olfato. A veces, no sé si todos tenemos la historia de una persona que estaba al lado nuestro y olía muy mal, y es como esa persona, ¿cómo no se da cuenta que huele mal? ¿Por qué no se da cuenta? Porque no está siendo consciente de su sentido del olfato. Y en el oído, ni qué decir, casi todos los problemas de comunicación que tenemos es porque no escuchamos, no estamos atentos oyendo lo que el otro nos está diciendo, no estamos usando nuestro sentido del oído, que son básicos para la supervivencia. Nuestro cuerpo es tan perfecto que tenemos 5 sentidos para vivir mejor. Y las personas que no tienen alguno de estos sentidos funcionando correctamente son más conscientes de los otros sentidos que sí tienen. ¿Por qué? Porque al faltar uno tenemos que agarrarnos de algún lado, cogernos de algún lado para poder suplementar ese déficit.
Entonces, ¿por qué necesitamos que nos falte uno para mejorar la conciencia de los otros? Cuando en realidad eso es escucharnos a nosotros mismos, es ver hacia nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos en algo tan básico como son los 5 sentidos. Si reflexionamos sobre esto, podemos hacer ejercicios, al final les digo, muy prácticos de cómo mejorar nuestra escucha, nuestra atención a nuestros 5 sentidos y eso cómo va a influir en nuestro bienestar y sobre todo en potencializar nuestra sabiduría interna. Y si hablamos de los 5 sentidos, les puedo dar muchos ejemplos de cómo no les ponemos atención. Y siempre se ha hablado de un sexto sentido. Siempre se ha hablado del sexto sentido y en especial se dice que las mujeres tienen más este sexto sentido desarrollado. Y les quiero decir que no es que las mujeres lo tengan más desarrollado, hay hombres que de verdad tienen su sexto sentido. Todos lo tenemos, todos. Lo que pasa es que cuando estamos más conectados con nuestro lado emocional, podemos percibirlo más fácilmente. Cuando tenemos un equilibrio más hacia lo femenino, no me refiero hacia lo mujer, no, estoy hablando de los equilibrios. Entonces, cuando estamos más equilibrados en el tema de la escucha y la atención emocional, nuestro sexto sentido está más fácil de percibir. ¿Cuál es este sexto sentido? Es la intuición. La intuición es nuestro sexto sentido. Es un sentido que no se ha podido comprobar, que sí hay muchos estudios sobre el tema de la intuición, pero digamos, uno dice, ¿dónde está ubicada la intuición? El oído está acá, el olfato está acá, el gusto está acá, pero ¿dónde está la intuición? ¿Dónde está la intuición? Y este día quiero que aprendamos un poquito de nuestra intuición, porque si no le ponemos atención a los 5 sentidos, mucho menos al sexto. Y el sexto nos habla mucho, nos dice muchas cosas que son para nuestro bien y es nuestra sabiduría interna hablándonos, es nuestra sabiduría interna llamando nuestra atención. Entonces tenemos que ser más conscientes de nuestra intuición y empezar a ponerle atención. Y cuando uno le pone atención a su intuición, mejor le van las cosas, mucho mejor, porque claro, es nuestra sabiduría hablándonos y qué mejor que uno para saber qué es lo mejor para uno mismo. Entonces, ¿cómo se manifiesta claramente la intuición? ¿Cómo hago para verla? Nosotros tenemos la capacidad de percibir mensajes, de percibir cosas importantes para nosotros en el día a día y en cualquier cosa, o sea, por más banal que parezca, siempre hay algo que nos está tratando de dar un mensaje de sabiduría, siempre. Y nosotros a veces estamos tan empecinados en que las cosas tienen que ser de una manera que cuando no nos salen de una manera y empiezan a pasarnos cosas, nos enojamos y decimos, ay, pero es que va a llegar tarde porque se me pasó el bus o lo que sea, pero todo está pasando porque hay algo en el ambiente, en la historia, en tu vida que está intentando darte un mensaje y es tu intuición que intenta llamar tu atención y tú no le estás poniendo cuidado. Y por eso pasan esas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la intuición y cuál no es la intuición? Cuando tú tienes una corazonada significa que, por ejemplo, tienes que tomar una decisión de ir a un lugar y te dicen, ¿quieres ir a ese lugar? Y tú dices, no sé si ir. Cuando te preguntan, ¿por qué no sabes? Y tu respuesta es, no sé, no sé, pero como que no. Eso es intuición. ¿Por qué? Porque no eres capaz de dar argumentos válidos o razonables para esa respuesta de no sé. Simplemente no lo sabes y simplemente está ahí, pero no lo puedes explicar. Eso es intuición. Te está hablando algo que no se puede explicar. En cambio, si fuera algo más de la razón, si tú dices no quiero ir a ese lugar y te preguntan por qué, y tú dices porque está muy lejos, porque no tengo el carro, porque no me alcanza el dinero, porque tengo otras cosas más importantes que hacer, porque hay una persona que no me gusta que va a ir, porque. Esos porque son argumentos, significa que son razones, significa que son decisiones razonables que están pasando por la cognición.
Entonces no es algo me dijo que no, es una razón específica. Entonces esa intuición además se siente físicamente. La intuición se siente físicamente. Cuando tú sientes como un escalofrío o un corrientazo, o te hablan de algo y se te acelera la tasa cardíaca sin razón alguna, porque no tendrías por qué sentir que se te acelera, pero se te acelera, es tu intuición hablando físicamente, ¿sí? ¿Qué es la intuición? Es la sabiduría interna, es ese algo que sabe qué es lo mejor para ti. Entonces hay que ser más atentos, hay que estar más atentos, y en la medida que estemos más atentos no vamos a estar tan amargados por las cosas que pasan o que no pasan. Les voy a contar una historia como ejemplo mía, que recién me acaba de pasar ayer, y como en vez de haberme puesto estresada y mal geniada o lo que sea, me dejé llevar por la intuición y todo salió mucho mejor. Casi siempre que nos dejamos llevar por la intuición, pero de manera voluntaria y aceptándolo, y nos va mucho mejor. Yo quería ir a un tributo que iba a haber como a las 6 de la tarde en un lugar, era con cupo limitado, entonces habría que llegar mucho antes para no quedarse por fuera, porque si el aforo se completaba ya no podías entrar. En la mañana, cuando me desperté para ese tema, empecé a dudarlo, de ay, ¿será que sí voy? ¿Será que no voy? Lo dudé, pero dejé pasar la duda, no me senté a escuchar mi duda, la dejé pasar. Había otro evento, este evento era a las 6 y había otro a las 7, como a unas 4 calles de distancia, estaban muy cerquita. Y yo había dicho, bueno, ese también me interesa, y pues si puedo ir a los dos, pues voy a los dos. Como les decía, en la mañana olvidé la duda, porque sí se me sembró un poco la duda, pero no la escuché, no le puse atención a mi duda. Y por cuestiones del día terminé ocupándome y se me alargó el tiempo en el que estaba, no me había dado cuenta de la hora. Yo tenía que salir a las 4 de la tarde si quería estar a tiempo para el evento de las 6, para estar una hora previa. Se me pasó el tiempo, me ocupé en unas cosas importantes, cuando me di cuenta ya iban a ser las 5 de la tarde. Entonces ya el afán de no voy a alcanzar, y el afán, ¿no? La angustia, el malestar que se nos genera. Entonces tan pronto sentí el malestar otra vez, ahí sí me escuché, me puse atención y dije, bueno, si alcanzo, alcanzo. Si no alcanzo, por algo es. Y no me voy a afanar y no pasa nada. Si no alcanzo, pues voy al otro. Estuvo. Y me fui, me demoré solo media hora, llegué a las 5:30, o sea, llegué media hora antes, pero ya se había completado el aforo, o sea, porque la gente que había llegado antes ya lo había llenado. Y dije, no pasa nada, o sea, ya, no me voy a atormentar por eso, más bien como tengo una hora de ventaja me voy a ir al otro sitio. Pero para ir al otro sitio tenía que pasar por ahí, pero estaba la fila de toda la gente y no me dejaba cruzar, y dije, no me voy a cruzar por ahí, me voy por el lado, y el lado es un callejoncito que es como una feria de libros. Hay muchos libros viejos, usados, nuevos, de todo. Tenía que pasar por ahí para no irme en todo el grupo de personas que estaban en el aforo del otro evento. Entonces me crucé por los libros. Iba cruzando por ahí y de reojo de verdad vi un libro, una imagen que me cautivó. Enseguida me volteé y cogí el libro y lo miré y dije, este libro es para mí. O sea, solo vi la portada y dije, este libro es para mí. Estaba súper en descuento, una cosa que yo digo, casi regalado ese libro. Lo compré y mientras compraba ese vi otro y dije, ay, este también me parece increíble. No vi de qué se trataban bien porque me iba a ir por el otro lugar. Solo miré las imágenes, nada más, solo la imagen y el título. Los compré rápido y me fui. Llegué al otro lugar, ya estaba también casi lleno. Entonces, pero alcancé a entrar, o sea, el aforo fue perfecto, alcancé a entrar, cómoda, en silla. Resultó ser un lugar espectacular, muy bonito, en donde pude vivir la experiencia del atardecer, el anochecer, en la música, muy bonito. Y estando ahí, ahora sí revisé los libros que había comprado y resultaron ser unos libros de un material que quería estudiar, que quería investigar, que hacía mucho tiempo estaba diciendo quiero investigar sobre este tema, pero no había hecho nada para buscar un texto que me guiara en esa información. Y estos libros eran de esa información.
Entonces, si yo no hubiera pasado de que se me alargara y que yo no, si la duda de la mañana fue no vayas tal vez hacia foro, no sé, pero todo se dio de una manera mucho mejor, mucho más tranquila. No me puse a sufrir porque escuché la intuición y fue no te metas por donde está toda la gente, aunque había un espacio, más bien vete por el callejón. No te afanes si no alcanzas a llegar, no pasa nada, no vas a correr, vete por el otro, ya no pasa nada. Escucharse a uno mismo permite que uno vea como los mensajes que hay alrededor. Entonces empecemos por escuchar nuestros 5 sentidos, estar atentos de nuestros 5 sentidos, y eso nos va a permitir mejorar nuestros sexto sentido, nuestra intuición, que de verdad está trabajando para nuestro bienestar, de verdad está trabajando para nuestro bienestar. ¿Cómo hago para ponerle más atención a mis 5 sentidos y luego poder desarrollar el sexto sentido? Estar en el momento y estar atento. Esa es la manera. Hay una técnica que se llama el mindfulness, tal vez muchos lo han escuchado, que es atención plena. Eso significa mindfulness. Mindfulness es de mente, o sea, es mantener la mente atenta y concentrada a eso. Si estás comiendo, solo concéntrate en comer, deja el celular de lado, disfruta la comida. Hay una cosa que antes se hacía hace muchos años y ahora ya no se hace, que es contar los mordiscos. ¿Cuántas veces masticas, muerdes lo que te estás comiendo? El simple hecho de contar cuántas veces está haciendo que centre toda mi atención en el gusto, toda mi atención. Si estoy hablando con alguien, por ejemplo, centra toda tu atención en ese otro, suelta el celular, suelta el libro, lo que sea que estés haciendo, y escucha realmente al otro, atento al sentido del oído. Si estoy por la calle o estoy viendo una película o lo que sea, atento a la visión, a la vista, a este sentido tan magnífico que tenemos de ver. Entonces es atención plena cuando esté usando profundamente alguno de mis sentidos. Hay una cosa que se usa mucho ahorita, que son los aromatizantes, los inciensos, todo eso. O sea, realmente cuando los pongas, huélelos, de verdad, siente el olor. Cuando saludes a alguien, siente a qué huele. Hay una cosa que es que todos los humanos tenemos feromonas, que es una hormona pues de olor, que lo que hace es que invita a los otros a que les agrademos o que les gustemos. Por eso las mujeres casi instintivamente escogen a su pareja por su olor. Saben que ese olor es compatible con ella para reproducirse. Entonces imagínense la importancia que hay de olerse a uno mismo, de oler, y nosotros no estamos oliendo al otro, y al único que le decimos que huele rico es el que se bañó en perfume o en otros aromas. Pero ¿a qué olemos nosotros? ¿A qué olemos? Tenemos un olor natural y nunca lo olemos, nunca disfrutamos de ese olor. Hay un olor muy característico que a todos los humanos nos gusta, y es cuando llueve y la lluvia cae en el pasto o en la tierra y sale un olor a lluvia, por decirlo de alguna manera. Eso tiene un nombre y es un olor que a todos nos calma. Entonces los olores, cuando les damos atención plena, nos sirven muchísimo. Incluso hay terapias de relajación con aromas, aromaterapia se llama. Entonces, estar atento con nuestros 5 sentidos. Plantéense un ejercicio que hagan a la semana o uno diario. Hoy voy a ser atenta al olfato, hoy voy a ser atento a lo que sea. Pero son ejercicios prácticos, son ejercicios sencillos, y a través de estos ejercicios tan sencillos como hoy le voy a poner atención a uno de mis sentidos, de mis 5 sentidos, podemos ir desarrollando el sexto sentido, que es la intuición, que es nuestra guía natural, es nuestra guía de sabiduría para vivir mejor el día y para estar mejor. Entonces espero que apliquen alguno de estos ejercicios y sean más conscientes de sus 5 sentidos, para que les permita ser más conscientes de su sexto sentido, que es magnífico. Ya quiero despedirme. Chao, y recuerden que el poder y la sabiduría están en su interior. Escúchenla y actúen.